Bienvenidos a esta primera videolección dedicada a los elementos HTML. En el curso de esta lección veremos cómo realizar una estructura de base HTML utilizando los elementos que hemos estudiado en la respectiva unidad didáctica. En este caso, utilizaremos el software Bluefish, un editor HTML más avanzado respecto a un simple bloc de notas, que nos permitirá describir más velozmente nuestra estructura. Esto porque el software Bluefish, que es compatible con Windows y Mac, entrega sugerencias durante la digitación del file HTML. Se trata de un editor de texto que no se utiliza solo en el lenguaje de marca HTML, sino que puede ser utilizado también en otros lenguajes de programación, como por ejemplo PHP y Java. Es un software completamente gratuito que se puede encontrar y descargar en Internet. Para utilizar todas las funcionalidades de este programa, es necesario, antes de todo, guardar nuestro archivo o file. Vamos, por lo tanto, al menú File, seleccionamos Guardar o Guardar como y damos un nombre a nuestro archivo, que guardaremos en la carpeta que ya hemos creado anteriormente o que bien crearemos al momento de guardar nuestro archivo. La carpeta la hemos denominado Bluefish Ejemplos. Nuestro file se llamará Página Web, Web Page. Mantenemos en la parte inferior All File. Al nombre que hemos asignado a nuestra primera página web, tenemos que agregar la extensión HTML manualmente. Digitamos, por lo tanto, HTML, guardamos el file en cuestión. Ahora podemos usar todos los instrumentos que ofrece el programa. En primer lugar, agregaremos la etiqueta que constituye la estructura base de HTML. El primero de todos es obviamente la etiqueta HTML, que contendrá en su interior todos los demás elementos. Comenzamos a digitar y utilizamos inmediatamente la sugerencia pulsando Envío. De este modo, el programa automáticamente agrega la etiqueta de apertura y de cierre. Agregamos en su interior los otros elementos fundamentales de la estructura, que son el elemento head y el elemento body. El elemento head no debe contener en su interior el elemento body, que es una sección igualmente importante, pero distinta, que no depende de la sección head. Después de la etiqueta de cierre de la etiqueta head, agregamos por lo tanto la etiqueta body. Aceptamos otra vez la sugerencia del programa y esta es la estructura base de nuestro file. Es así como dentro de la etiqueta de apertura y de cierre encontramos la etiqueta head y la etiqueta body. Para asegurarnos el cierre correcto de las etiquetas de apertura y de cierre, nos posicionamos al lado de la etiqueta de apertura. Si también la etiqueta de cierre aparecerá evidenciada, querrá decir que ha sido correctamente cerrada. No se puede decir lo mismo respecto de la etiqueta body, porque en algunos casos se pueden presentar problemas. Sin embargo, bastará con eliminar los posibles espacios inútiles entre las etiquetas de apertura y de cierre para ver la efectiva correspondencia, el efectivo funcionamiento de la etiqueta. En la sección Head, como sabemos, se pueden insertar las hojas de estilo, pero no hablaremos de esto en esta videolección, y también las conexiones a los códigos JavaScript. En este caso agregaremos simplemente el título de nuestra página, el título que será posteriormente visualizado por la ventana del navegador. Digitamos la etiqueta título, aprovechamos la sugerencia del programa y ponemos en automático la etiqueta de apertura y de cierre y lo llamaremos simplemente página web, web page. Controlamos por lo tanto la correcta apertura y cierre
Agregamos ahora los elementos a la sección Body, que contendrá el contenido visualizado por la ventana del navegador. Se agregará por lo tanto en esta sección distintos textos, imágenes, los enlaces hipertextuales que queremos que el usuario visualice. Agregamos un título al interno de la página. La etiqueta HTML que corresponde al encabezado de la página corresponde a las etiquetas H1, H6. El H1 será un título especialmente evidente desde el punto de vista de la visualización gráfica de la página. La etiqueta H6 será un encabezado mucho menos visible. Nosotros utilizaremos un encabezado de página de tipo mediano. Agregamos, por lo tanto, una etiqueta H3. Al interno de la etiqueta de apertura y de cierre, agregamos aquello que queremos que el usuario visualice como título de nuestra página. En este caso, usaremos el título Primera página con First Page with. Vemos inmediatamente el uso de uno de los denominados elementos de línea vacío. Insertaremos en este caso el denominado elemento span. Por el momento no estudiaremos la función del elemento span, que se vuelve muy importante en la utilización de las reglas de estilo. Agregaremos simplemente el elemento aprovechando siempre las sugerencias del programa, controlando que haya sido abierta y cerrada correctamente. Agregamos al interno de esta etiqueta el elemento que queremos que esté contenido en este elemento. En este caso es Bluefish Editor. Veremos luego el porqué. Ahora que ya hemos agregado el título, podemos agregar otro elemento vacío, el denominado elemento div, que al contrario del elemento span, se utiliza para contener en su interior elementos a nivel de bloque, los llamados elementos en línea, y también en este caso veremos la función específica del elemento div solo cuando estudiaremos la aplicación de las reglas de estilo. Inserimos la etiqueta de apertura y de cierre div, que es un elemento contenedor, como hemos dicho. Por lo tanto, ahora agregaremos una serie de elementos a nivel de bloque, como párrafos y listas, que pertenecerán y dependerán del elemento div en cuestión. Añadimos así, por lo tanto, un elemento párrafo. Digitamos P de apertura y P de cierre. Agregamos ahora el contenido del párrafo, un contenido solo de ejemplo que en este caso será primer párrafo. Veremos también el uso de la interrupción de línea, BR. En este caso el programa nos sugiere el uso de la sintaxis base HTML. Sin embargo, para evitar problemas de visualización a través del navegador, vamos a utilizar la sintaxis rígida con el slash de cierre, la sintaxis propia del XHTML. De este modo, en el punto donde hemos agregado la etiqueta de interrupción, el texto del párrafo comenzará en la próxima línea. Ahora, al interno de este mismo elemento div, quitamos los espacios inútiles para asegurarnos la perfecta correspondencia entre la etiqueta de apertura y de cierre. Agregaremos, por ejemplo, una lista ordenada que se caracteriza por la etiqueta OL. Digitamos, por lo tanto, OL. Al interno de esta etiqueta agregaremos los distintos elementos que integran la lista, que se caracterizan por la etiqueta LI. En este caso usaremos una sintaxis XHTML rígida. En efecto, con una sintaxis HTML normal bastaría indicar la etiqueta de apertura y enseguida incluir el elemento de la lista. Sin embargo, en este caso usaremos una sintaxis completa incluida la etiqueta de cierre. Digitamos nuestro primer elemento. Del mismo modo, agregamos otro elemento a la lista, que llamaremos simplemente segundo elemento.
y esta es la estructura de una lista ordenada. Podemos también crear una lista no ordenada, cambiando simplemente la etiqueta de apertura y de cierre que contiene los elementos de la lista. Copiamos y pegamos y cambiamos simplemente el tipo de lista con la etiqueta UL. La visualización de estas dos listas, que tienen una sintaxis casi idéntica, será simplemente distinta, ya que la lista ordenada, el default, presenta la lista con números árabes, mientras una lista no ordenada se presenta simplemente con un símbolo de punto de elenco al lado de cada elemento que la compone. Veremos ahora otro elemento a nivel de bloque, una denominada lista de definiciones, que presenta una sintaxis un poco diversa a la que hemos visto anteriormente. Agregamos, por lo tanto, otra etiqueta que está representada por el elemento DL, de apertura y de cierre. A su interior pondremos el término a definir, la etiqueta de T, y luego también al interno de la lista de definición agregamos la definición del término entre las dos etiquetas de D. Cerramos la definición aceptando la sugerencia del programa. Como vemos, hemos cerrado la lista de definición. Ahora copiaremos con control C y pegaremos con control V y hemos creado de este modo una lista de definición con dos términos con sus respectivas definiciones. Estas tres listas pertenecen y dependen del elemento div. Ahora agregaremos a nuestra estructura de base otros elementos a nivel de bloque que no dependen ni pertenecen al elemento div. Por lo tanto, aparte del elemento div, vamos a agregar otro párrafo. En este párrafo agregaremos un enlace hipertextual. Como hemos estudiado, tenemos que utilizar el elemento ancla. A. Lo que nos interesa para insertar el elemento A es el atributo href, al cual especificaremos un valor. Los atributos tienen siempre la misma sintaxis, no se usan nunca solos, sino que van siempre asociados a un elemento HTML. En este caso, el elemento A. La sintaxis prevé siempre la indicación del nombre del atributo, la sintaxis rígida por lo menos, el signo igual y una pareja de comillas que contendrá el valor del atributo. En este caso, ya que estamos agregando un enlace hipertextual, tendremos que indicar el URL al que se refiere este enlace. En este caso crearemos un enlace a la página de inicio del motor de búsqueda Google. Digitamos, por lo tanto, la dirección de Google. Obviamente el link no está completo, ya que tenemos que cerrar la etiqueta. Tendremos que crear además lo que será la parte que contiene el clic, que permitirá al usuario dirigirse a la página web. Cerramos ahora nuestro elemento A y de este modo hemos creado un enlace hipertextual al interno de un párrafo. Ahora agregamos otro párrafo independiente. En este caso veremos otro elemento. Hablando siempre de los elementos atributos, existen atributos que sirven para diferenciar, para distinguir un párrafo de otro, ya que al interno de una estructura HTML existen distintos tipos de párrafos y podemos distinguirlos unos de los otros especificando una identificación, el atributo, como hemos visto, id.
En particular, sirve para indicar un elemento de manera unívoca. Un párrafo indicado con un determinado valor del atributo ID será único al interno de la estructura HTML. Si por ejemplo damos a este párrafo un ID con un valor last, último, no podrá existir dentro de esta estructura otro párrafo con este mismo valor ID. Esto será útil cuando trabajemos con una estructura HTML en la que existen numerosos párrafos y por lo tanto es necesario, sobre todo para la aplicación de las reglas de estilo, identificarlos y separarlos los unos de los otros. Por el momento nos interesa solamente la sintaxis. La función de estos atributos la veremos posteriormente. Cerramos el elemento párrafo y vamos ahora a insertar otro tipo de enlace hipertextual. En este caso agregaremos el elemento mail to, que dirige a los usuarios a escribir un correo electrónico. Usamos siempre en este caso el elemento a con el atributo href y esta vez agregaremos, en vez de un URL, especificamos el valor de mail to. Entre comillas escribimos el nombre del elemento mail to, dos puntos, y cualquier dirección de correo electrónica. Cerramos las comillas y agregamos la parte que contiene el clic. Cerramos el elemento A y así hemos creado nuestro elemento mail to. Hemos ya cerrado el párrafo y agregamos el último elemento. Insertaremos antes que todo un quiebre de línea horizontal que servirá para separar la parte de texto y la imagen que agregamos. Utilizamos la etiqueta img asociada al atributo src. En este atributo tenemos que especificar el URL que conduce de nuestro file HTML a la imagen que queremos utilizar. Digitamos image /cake.png. Cake.png es el nombre de la imagen y su extensión. Agregamos también un atributo en el caso de que la imagen no se pueda conectar correctamente. Ahora vamos a ver que hemos utilizado este URL específico. ¿Por qué hemos utilizado este URL específico? Si vamos a la sección Save guardado como, vemos que hemos guardado nuestro file HTML webpage al interno de la carpeta Bluefish ejemplos. Sin embargo, al interno de esta carpeta hay dos subcarpetas. Una se llama imágenes, que contendrá la imagen que queremos conectar a la página HTML. Por lo tanto, hemos especificado con aquel URL una conexión a una directory inferior. En efecto, si abrimos la carpeta imagen, vemos que el file PNG se encuentra al interno de esta carpeta. Hemos utilizado esta sintaxis particular porque normalmente las imágenes que queremos conectar a determinados files HTML están al interno de una carpeta imagen. Una subcarpeta al interno de la directory principal que contendrá todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento del sitio. Cerramos un momento. Vemos que por el momento hemos insertado todos los elementos al interno de la estructura HTML. Para evitar problemas en la visualización de la imagen dependiendo del tipo de navegador o de la versión que se utilice, es útil cerrar el elemento emg con un slash de cierre, así como hemos visto para la etiqueta br. Tenemos que asegurarnos de guardar nuestro file con una codificación especial, UTF-8. En efecto, dado que hemos inserido como parte de textos elementos diacríticos, como por ejemplo símbolos especiales o acentos, será necesario utilizar esta codificación UTF-8.
para que éstas sean visualizadas correctamente por el navegador. Para asegurarnos de utilizar esta codificación, vamos al menú Documento. En Character Encoding tenemos que asegurarnos de que estamos trabajando en UTF-8. Ahora podemos guardar nuestro archivo. Hemos insertado todos los elementos de forma correcta, pero controlamos una vez más la exacta correspondencia entre los distintos elementos. Sobre todo, la exacta correspondencia entre la etiqueta HTML de apertura y de cierre. Eventuales problemas se pueden presentar sobre todo por el uso de la función de sugerencia del software Bluefish. Basta, sin embargo, controlar la exacta correspondencia entre la etiqueta de apertura y de cierre. Una vez que hemos controlado la exacta correspondencia, podemos guardar y visualizar nuestro archivo HTML al interno de un navegador de nuestra elección. Si vamos a visualizar nuestro archivo, vemos que desde aquí, en cualquier momento, podemos editar nuestro file HTML o bien, con la función abrir, podemos elegir un navegador de nuestra elección y visualizar nuestro file HTML creado. Vamos, por lo tanto, a visualizar nuestro file a través del navegador Google Chrome. El tiempo que se carga la página. Y aquí tenemos nuestra página web perfectamente visible, incluida la imagen de referencia con todos los elementos que hemos especificado en la estructura. Tenemos, por ejemplo, el título en H3, un estilo que vemos de tipo medio. El texto de nuestro primer párrafo interrumpido por una interrupción de línea. Tenemos nuestra lista ordenada, nuestra lista no ordenada, nuestra lista de definiciones, nuestros dos enlaces hipertextuales, el primero que nos direcciona a la página de inicio de Google y el segundo que nos direcciona al correo electrónico, nuestra línea horizontal y nuestra imagen. El atributo Alt no se visualiza, ya que la imagen viene visualizada correctamente por el navegador. Cerramos la vista previa de la página y eso es todo por esta video lección. Hasta la próxima.